Hola a todos los participantes y un especial agradecimiento a los organizadores de este importantísimo evento que es el Ligatel Lactan Summit. Este evento que congrega a los diferentes interesados dentro de lo que es esa combinación el derecho y la tecnología y que por supuesto se encuentra precedido de una importante manifestación de digitalización en nuestra sociedad. Esa tecnificación de diferentes disciplinas, incluyendo, por supuesto, la disciplina de nosotros los abogados, ha sugerido una importante fricción con algunas de las instituciones jurídicas que son más tradicionales entre todos nosotros, como es el caso de los contratos. Los contratos efectivamente pueden ser llevados al lenguaje de programación y podrían automatizar la ejecución de las prestaciones contractuales. Ese es uno de los grandes desafíos que vamos a revisar a continuación en la ponencia. Mi nombre, como lo decían anteriormente, es Eric Rincón Cárdenas. Soy profesor asociado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y presidente de Colombia FinTech. Y para mí es muy grato estar aquí con todos ustedes. A efectos de hacer mi presentación sobre Smart Contracts y LegalTech, voy a desarrollar una pequeña presentación que hemos desarrollado desde PowerPoint y a esos efectos voy a compartir pantalla en este momento. Ya ustedes están viendo mi pantalla y básicamente arrancamos señalando lo siguiente. Cuando hablamos del contrato electrónico, es claro que en diferentes normas del ordenamiento jurídico latinoamericano, hoy en día se encuentra descrita la denominada equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? Que todo aquello que realizamos a través de medios físicos o convencionales pueda tener la misma eficacia jurídica al ser realizado a través de medios electrónicos. Es decir, que no exista un tratamiento discriminatorio desde el punto de vista jurídico probatorio por el desarrollo de la información a través de medios electrónicos. Esa equivalencia funcional, en el caso colombiano, se encuentra descrita en la Ley 527 de 1999, pero como les decía, en todas las normas, desde México hasta la Argentina, se encuentran diferentes disposiciones legales que validan jurídica y probatoriamente la información electrónica y siempre el principio de equivalencia funcional se encontrará presente. La equivalencia funcional nos señala la oportunidad que tenemos de utilizar mensajes de datos o información electrónica para desarrollar un contrato. Y a partir de esa equivalencia funcional es posible desarrollar también un documento electrónico. Básicamente lo que nos señala una de las manifestaciones, el equivalente funcional de escritura, es que cuando cualquier norma del ordenamiento jurídico exige o requiere que un documento conste por escrito, ese requisito de escritura puede ser satisfecho a través de información electrónica, siempre y cuando la información sea susceptible de posterior consulta, es decir, que la información se encuentra disponible a lo largo del tiempo. Eso nos lleva o deriva en que la equivalencia funcional de la Ley 527 de 1999 permite el desarrollo de un contrato electrónico. Y no solamente en la ley colombiana, en cualquiera de las normas latinoamericanas. Hoy en día, tanto la oferta como la aceptación puede ser descrita a través de medios electrónicos y así es como funcionan la mayoría de las operaciones de comercio electrónico en el mundo. Un segundo importante principio es el de la libertad de forma, que implica que yo pueda utilizar medios transaccionales electrónicos para manifestar la voluntad y que se apliquen a esos medios electrónicos las normas sustanciales que cobijaban el desarrollo de los contratos. Es decir, la teoría del contrato no se ve afectada y por el contrario, hoy en día podríamos hablar de un contrato que sigue muy de cerca las normas sustanciales definidas en el derecho privado, normalmente en los códigos mercantiles o de comercio. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que existen diferentes modalidades de comercio electrónico donde el contrato se vuelve muy destacado. El caso del B2B o comercio electrónico entre empresarios, de empresario a empresario, normalmente está presidido por acuerdos marco, donde el acuerdo marco va a tener como principal eje la posibilidad de que las partes, en este caso dos empresarios, puedan definir de manera directa su regla de interés y normalmente se desarrolle tanto ofertas como aceptaciones y prestaciones contractuales
a través de medios electrónicos. Eso incluye, por supuesto, el desarrollo, por ejemplo, de diferentes cadenas de suministro, provisión, que hoy en día se despliegan únicamente utilizando tecnología. En segundo lugar, estarían los denominados acuerdos del B2C o comercio electrónico de empresario a consumidor. Ese B2C, que normalmente está caracterizado por la presencia de condiciones generales de contratación, hace que las condiciones generales estén normalmente contenidas en términos y condiciones de uso de la página web. Es allí donde se manifiesta la adhesión contractual y donde normalmente es el empresario quien predispone las condiciones que finalmente serán aceptadas de manera incondicional por el respectivo consumidor. Nuestro comercio electrónico B2C, que es el que desarrollamos todos en el día a día, está precedido de adhesión, de unas condiciones generales de contratación, de unas condiciones donde normalmente hay una prevalencia en la relación contractual por parte del empresario y donde será necesario revisar con mucho detenimiento tanto las condiciones generales para que no existan cláusulas abusivas o abuso de la posición contractual dominante, y también será necesario revisar cómo se protegen los derechos del consumidor en cada una de las jurisdicciones. Hay normas muy garantistas. El caso colombiano, la ley 1480 del año 2012, establece de una manera completa una protección al consumidor electrónico, señalando, por ejemplo, deberes especiales de información y señalando derechos que tienen los consumidores, como el derecho de retracto. En el caso particular del contrato electrónico, es importante, además de eso, mencionar que la principal forma de lograr la manifestación de voluntades y de alguna forma el consentimiento de las respectivas prestaciones contractuales es a través de mecanismos de autenticación. Y aquí es importante decir que si el principio de la mercantilidad es precisamente la consensualidad, es decir, que los contratos se perfeccionen con el simple consentimiento de las partes, ese consentimiento electrónico puede ser ofrecido a través de mecanismos distintos a una firma. Y por eso existen muchos mecanismos de autenticación simples como contraseñas, passwords o lo que podríamos denominar como claves. Y también existen mecanismos robustos de autenticación como la biometría, que hoy en día permitirían manifestar la aceptación a un acuerdo contractual, manifestar el consentimiento a través de medios electrónicos sin necesidad de implementar modelos de firmado. Una de las equivalencias de las manifestaciones de la equivalencia funcional es precisamente el equivalente funcional de firma, donde se nos señala que siempre que una norma exija la presencia de una firma, esa firma manuscrita tendrá como expresión equivalente la firma electrónica, que es básicamente un mecanismo que permite verificar los atributos de autenticidad e integridad y que hoy en día se encuentra desplegado en la mayoría de las jurisdicciones en nuestra región. Es claro que el consentimiento electrónico se puede brindar con mecanismos de autenticación y que si una norma exige desde el punto de vista sustancial la presencia de una firma para que el contrato o el acuerdo de voluntades tenga efectos, pues en ese caso la manifestación equivalente sería una firma electrónica y habría que revisar, como ocurre en la mayoría de las legislaciones, que hay dos tipos de firmado electrónico: las firmas simples, que pueden ser autogeneradas, y las firmas certificadas o firmas electrónicas avanzadas, que son aquellas donde se requiere la intervención de un tercero de confianza, que son los prestadores de servicios de certificación. Eso nos lleva a una interesante análisis, y es que el contrato en general permite, el contrato electrónico hoy en día permitiría que la oferta y la aceptación puedan ser expresadas a través de un mensaje de datos y no se puede negar validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos. Con lo cual la hipótesis del contrato electrónico está completamente a salvaguarda, está completamente orientada a lo que podría llegar a ser el desarrollo operacional del comercio electrónico. Existe validez de los contratos formados mediante mensajes de datos o formados electrónicamente.
Y ya lo hemos mencionado acá, en el caso, por ejemplo, colombiano, la ley 527 ratifica esa posibilidad a través de una disposición explícita que es el artículo 14 de la mencionada norma. Eso nos lleva a una interesante reflexión y es que nosotros podemos tener diferentes situaciones en las cuales se cree el contrato a través de medios electrónicos. Puede haber lo que se denominaría de una manera muy coloquial como el desarrollo chinomático, que es básicamente haciendo un copy-paste de los diferentes clausulados e incorporarlo a un formato o una minuta para que las personas puedan diligenciar campos en blanco y cosas de ese estilo. O también existen hoy en día diferentes sistemas de información, que es lo que se conoce como el Contract Legal Tech Builder, que básicamente permite el desarrollo de contratos que tienen campos automatizados. Supongan ustedes que yo pudiera, con mi dato o mi número de identificación, directamente asociar a través de una fuente pública que puede ser el registro o quien haga las funciones de autoridad de identificación en cada estado, traer la información de mi nombre completo, traer la información de diferentes bases de datos públicas para que el contrato prediligencie algunos de esos campos. Eso es lo que podríamos denominar como un Contract Legal Tech Builder, que hoy en día, pues obviamente, lo que implica o lo que permite es la automatización y un diligenciamiento mucho más automático de los campos que se encuentran descritos dentro de un contrato. Campos como nombres, domicilios, direcciones, teléfonos, datos de contacto e incluso también parte del contenido obligacional vinculado a cada uno de estos acuerdos contractuales. Entonces, la elaboración del contrato electrónico no es solamente que esté plasmado a través de un procesador de texto como puede ser un Word, un PDF o cualquiera de esas diferentes alternativas, sino que también el contrato pueda estar hoy en día automatizado desde el punto de vista de los datos, en el entendido de que cada vez consumimos de manera más inteligente datos y podemos mejorar la calidad de esos datos a través del cotejo ante fuentes públicas o privadas. El contrato electrónico es una realidad y frente al contrato electrónico nos enfrentamos a una situación y es ¿qué es un contrato inteligente o un smart contract? Es claro que el contrato electrónico básicamente lo que permite es que tanto ofertas como aceptaciones puedan ser desarrolladas a través de mensajes de datos o a través de información electrónica, pero un contrato inteligente implicaría la programación de las condiciones a través del lenguaje técnico, del lenguaje de programación. Se firman, además de eso, esas condiciones por las diferentes partes implicadas. Se coloca adicionalmente, y aquí lo vamos a mencionar de una manera muy genérica, en una blockchain para que no pueda modificarse, y ya voy a referirme a ese punto. Y por otra parte, tiene como objetivo principal el contrato inteligente implementar un estado de seguridad mayor al contrato convencional, reducir los costos y reducir el tiempo asociado a este tipo de interacciones. Entre otras cosas, automatizando la ejecución de prestaciones contractuales, se le daría mayor seguridad operacional a ciertos contratos que hoy en día tienen discusión desde el punto de vista de la interpretación de las partes que intervienen en él. Eso nos lleva a una interesante reflexión y es ¿qué es blockchain? Porque hemos mencionado que esto debe estar en la blockchain. Blockchain es básicamente un sistema de código abierto donde se registran a través de un libro contable distribuido, descentralizado, diferentes transacciones o cualquier tipo de información digital. Y esas transacciones se reproducen en miles de ordenadores alrededor del mundo, logrando la protección y seguridad de la información de lo que allí reposa y por ello no requiere de un intermediario que valide el registro. Algo interesante sobre blockchain es que es la combinación de tres grandes elementos técnicos. Uno, las bases de datos descentralizadas, por un segundo término, lo que sería la criptografía asimétrica que funciona como eslabón y finalmente lo que podríamos denominar como operaciones peer-to-peer o P2P, que es básicamente los nodos que van conformando la cadena de bloques de la cual que integra ese libro distribuido, descentralizado, que está normalmente conectado a través de criptografía asimétrica.
Son elementos muy técnicos que muchas veces para nosotros los abogados son difíciles de entender, pero para que pueda ser mucho más fácil, gracias a blockchain se pueden lograr algunos atributos de seguridad técnica y jurídica tan importantes como pueden ser la autenticidad, la integridad de la información electrónica, su inmutabilidad y su disponibilidad. Estas son consideraciones muy interesantes que han sido tenidas en cuenta al momento de desarrollar los denominados contratos inteligentes. En una blockchain, la información digital es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje y cuya codificación se reduce al valor binario de 0 o de 1. La blockchain ha tenido un importantísimo desarrollo de despliegue a partir del año 2009 con la creación del manifiesto Bitcoin. En esa oportunidad, un seudónimo que hoy en día se conoce como Satoshi Nakamoto, tuvo la oportunidad de publicar un paper que revolucionó por completo y cambió la forma de entender esta tecnología de la cadena de bloques. A partir de allí comenzó a tener un desarrollo utilitario blockchain y Bitcoin hoy en día, o los criptoactivos en general, son el uso más maduro dentro de la blockchain. No es el único uso, es decir, dentro de las diferentes alternativas de utilización de las denominadas cadenas de bloque, podrían estar las criptomonedas y una adicional, una utilización, un uso alternativo sobre las blockchain son precisamente los contratos inteligentes. En una blockchain lo que se busca es finalmente el desarrollo del consenso. Lograr el consenso de las operaciones, ese consenso operacional debe permitir que las diferentes partes que intervienen en la cadena lleguen al mismo resultado desde el punto de vista de la presentación de el algoritmo matemático que permite enlazar las operaciones. Y efectivamente, esa es, digámoslo así, la naturaleza más interesante de blockchain, lo que hace inmutable, lo que hace completamente íntegra la información que allí reposa. Efectivamente, cuando estamos en materia de desarrollo de las cadenas de bloques, el concepto que hoy en día cubre mayor relevancia es lo que se conocería como el consenso. En este caso, quienes se encuentran caracterizados por la respuesta adecuada, que es el número 4, tienen el consenso, mientras que alguien que no hace parte de esas operaciones, pues obviamente estaría por fuera de la cadena de bloques, lo cual implica que también haya importantes niveles de seguridad para proteger data y para proteger las diferentes operaciones. La blockchain parte de la base de una base de datos distribuida, una base de datos distribuida que permite que cada persona tenga un par de claves relacionadas matemáticamente, que se use la clave privada para lograr la firma a través de criptografía simétrica y que se logre de esa manera la integridad de la red, que se logre el poder distribuido que tiene una cadena de bloques, el valor como incentivo de los mineros, de quienes intervienen en el minado, que no es otra cosa que participar en el procedimiento matemático que permite generar el consenso, y finalmente garantizar condiciones operacionales de seguridad, privacidad y de tener, obviamente, derechos preservados, así como de ser muy inclusivos desde el punto de vista de quienes pueden participar en esta tecnología. Existen diferentes posibilidades de lo que es una blockchain. La más popular de ellas y la primera que tuvo un desarrollo comercial o un desarrollo operativo importante es la blockchain denominada Bitcoin. Pero una segunda importante, tal vez la segunda más importante a nivel público, es precisamente la denominada blockchain Ethereum. Y Ethereum logra realizar todos sus procedimientos a través de un lenguaje de programación que es el lenguaje que se puede utilizar para efectos de los contratos inteligentes o los smart contracts, que es algo que se conoce como Solidity. Blockchain es hoy en día el eje articulador sobre el cual puede fundarse un contrato inteligente, como lo veremos a continuación. Y normalmente los contratos inteligentes, los smart contracts, pueden desarrollarse sobre la blockchain de Ethereum y realizando programación sobre Solidity, que es el lenguaje utilizado para esos efectos.
El smart contract, pues, es un contrato que se crea entre dos partes, ambas partes son anónimas, el contrato se almacena en un libro de contabilidad público, en una blockchain, se desencadenan obviamente diferentes eventos en unos plazos o en unas condiciones definidas y el contrato permite su ejecución automática gracias a los códigos escritos. Esos scripts de programación permiten vincular diferentes sistemas, sistema financiero, medios de pago, todo lo que se requiera para que la ejecución de la prestación contractual sea completamente automática y no dependa de la voluntad o de la definición de quien interviene en el contrato. Algo muy interesante es que los usuarios pueden hacer un seguimiento de todas las actividades, hay trazabilidad completa de las operaciones y además de eso permite de alguna forma atacar las eventuales incertidumbres del mercado o algunas de las tendencias que se encuentran allí. Algunos casos de uso de estos contratos inteligentes. Pueden existir contratos inteligentes para el desarrollo de almacenamiento de registros, para actividades comerciales, para desarrollar cadenas de suministro, para desarrollar incluso hipotecas, para trabajar en contratos del real estate o del PropTech, eh, para el desarrollo de contratos de trabajo, para la protección de los derechos de copyright o los derechos reservados de autor, para desarrollar servicios de salud, para desarrollar procesos de carácter electoral, para hacer reclamaciones a aseguradoras y obviamente para que puedan integrarse diferentes aplicaciones de lo que se conoce hoy en día como el IoT o el Internet de las cosas. Existen diferentes posibilidades de aplicación, entre ellas, por ejemplo, los préstamos, donde si una persona contrata un préstamo y no realiza el pago en un tiempo establecido, pues se puede ejecutar el contrato para retirarle o para ejecutar de manera directa las garantías que se encuentren vinculadas al respectivo préstamo. Allí es claro que podría haber una ejecución automática de las prestaciones contractuales y lo importante es diseñar a nivel de la programación que cuando exista un eventual incumplimiento se haga la respectiva conexión con el oráculo o con quien debe, desde el punto de vista del sistema, establecer o verificar el eventual incumplimiento de la parte que se hace acreedora a la prestación contractual y se ejecutará automáticamente utilizando lenguaje de programación la prestación contractual. Esto es bien interesante porque eso significa que debe haber un despliegue importante de desarrollo tecnológico para que esa ejecución automatizada de las prestaciones contractuales sea una verdadera realidad. También se puede dar la liquidación de operaciones. Los contratos calculan algunos importes de liquidación y pueden transferir fondos automáticamente, pago de cupones y bonos, microseguros, donde se puede calcular y transferir micropagos basados en datos de uso de un dispositivo conectado a Internet, por ejemplo, un seguro automotriz de pago por uso, que si yo estoy utilizando el vehículo, el vehículo, o mejor, se pueda dar cuenta de que efectivamente el vehículo está siendo utilizado y solamente en el tramo o durante el trayecto que está siendo usado el respectivo vehículo se estaría estableciendo la póliza de seguro respectiva. O se tendría el cubrimiento de la póliza de seguro. También podría haber depósitos en garantía en el registro de la propiedad, herencias, donde el contrato puede verificar el fallecimiento de una persona y automáticamente las propiedades podrían repartirse conectando las diferentes entidades de registro, en este caso registro de la propiedad inmobiliaria, y asignarle de esa manera a los herederos sin necesidad de tener procesos sucesorales o hereditarios de gran envergadura. Obviamente hay sistemas jurídicos que permitirán de mejor o de peor manera el desarrollo de este tipo de eventos. También se podrían automatizar pagos y donaciones, donde se pueden acordar pagos o donaciones periódicas o puntuales a personas o entidades. Y el contrato inteligente lo que haría es verificar que se cumplen las reglas para realizar automáticamente la donación y efectuar la donación haciendo el respectivo débito del dinero en las cuentas que se hayan
incluido a efectos del desarrollo del contrato. Si ustedes se dan cuenta, el contrato inteligente no es otra cosa que una modalidad en la cual el gran, digámoslo así, valor agregado es que se pueden ejecutar automáticamente las diferentes obligaciones y prestaciones derivadas de un contrato. Pero eso significa que sean prestaciones que pueden ser verificadas electrónicamente y que se pueden ejecutar electrónicamente. Con lo cual, lo primero que hay que llamar la atención es que no necesariamente todo tipo de acuerdo contractual se pueda llevar a la estructura de un smart contract. Tienen que ser las prestaciones contractuales que sean susceptibles de ser llevadas al lenguaje de programación y aquellas ejecuciones contractuales que permitan una ejecución electrónica. Eso nos lleva a otro tipo de aplicaciones. En los servicios de salud podría haber expedientes médicos electrónicos, acceso a los datos sanitarios de la población también a través de medios exclusivamente electrónicos. El seguimiento de la salud personal también hace parte de estos temas. Los servicios de propiedad intelectual, como la distribución de royalties, donde el smart contract o la distribución de royalties o regalías, donde el smart contract calcula y distribuye los pagos de los royalties a los artistas y a las partes vinculadas en los diferentes términos acordados. Y esto es bien interesante, porque los contratos inteligentes no necesariamente pueden ser aplicables a todo tipo de modelo contractual. Habrá algunos que tendrán una ejecución simplificada que permiten que pueda ser llevado a un lenguaje de programación sin la necesidad de que exista la intervención de un intérprete jurídico o de alguien que esté verificando las condiciones en las cuales se ejecuta el contrato. Y aquí debemos decir que además de eso, los operadores jurídicos se verán obligados a reaprender, a entender y a implementar conceptos innovadores para gestionar y resolver los conflictos, usando, por supuesto, estas nuevas tecnologías. El Legal Tech se basa en la optimización de procesos, lo cual se evidencia mediante la automatización de los contratos, siendo esta automatización mediante minutas el principal antecedente de los contratos inteligentes, pero lo que no permitía hacer esa automatización de las minutas era una ejecución directa de las prestaciones contractuales a través de lenguaje informático. Eso sí lo puede hacer un contrato inteligente, una ejecución automática que no dependa de la interpretación jurídica de un determinado fenómeno. Además de eso, los contratos permiten utilizar diferentes fuentes públicas o privadas de información, lo cual obviamente se registra como muy positivo porque muchas veces las personas pueden no tener la información completa en sus en diferentes, por ejemplo, fuentes públicas, pero en fuentes privadas sí pueden tener información de en qué trabajan, cómo lo hacen, en fin. Los smart contracts se pueden evidenciar como una aplicación del principio de la autonomía de la voluntad, con igual jurídico y probatorio a los denominados contratos en papel. Es decir, un contrato en papel o un contrato físico hoy en día no podría tener un valor probatorio superior al medio electrónico y muchos de esos contratos electrónicos podrían ser susceptibles de ser llevados a contratos inteligentes. Lo importante es encontrar el modelo que me permita programar las condiciones contractuales y lograr su ejecución a través de medios electrónicos. Los smart contracts son verdaderos contratos con plena validez en el ordenamiento jurídico. No se modifica así ni su naturaleza ni sus elementos, pero lo que sí es muy importante a tener en cuenta es que un contrato inteligente no es para todo modelo contractual, como lo decíamos anteriormente, solamente en aquellos contratos donde las prestaciones contractuales sean susceptibles de ser llevadas a medios electrónicos y donde puedan existir distintas, digámoslo así, verificaciones de que la prestación ha sido desarrollada sin mayor dificultad desde el punto de vista de la validación. Contribuyen a la seguridad de las partes al momento de la celebración de estos contratos, ya que se tiene certeza sobre el cumplimiento de las prestaciones,
otorga seguridad ya que no admite interpretaciones contrarias. Ahí lo más importante o la habilidad más grande es saber contratar. Y finalmente, lo que puede llegar a tener o representar un defecto es que una vez descrito un contrato inteligente, no podríamos hablar de una corrección a errores de programación o a un montón de situaciones de correctivas que pues no son de recibo, teniendo en cuenta la naturaleza que tienen estos contratos. Eh, Esa es la presentación que tenía para ofrecerles el día de hoy. Simplemente terminar con una muy interesante reflexión que quería hacer extensible a ustedes. Y es que cuando hablamos del Legal Tech, no podemos confundir esto como el derecho de la tecnología. El Legal Tech, claro que puede tener como precedente el derecho de la tecnología, que es ese derecho que estudió la propiedad intelectual por medios electrónicos, los contratos electrónicos, que estudió todo el fenómeno de lo que podríamos denominar servicios financieros utilizando medios electrónicos, etcétera. El Legal Tech es la tecnología aplicada al derecho y esta es una manifestación muy interesante, donde a través del lenguaje de programación y a través de scripts de programación se pueden definir la mejor forma de ejecutar diferentes modelos contractuales que enriquecen el desarrollo de la operación de nosotros los abogados. Ese Legal Tech, que es la tecnología al servicio del derecho, tienen los smart contracts un muy importante referente de desarrollo y un muy importante escenario de aplicación práctica de lo que podríamos denominar como la automatización, la autoejecución de prestaciones contractuales y el desarrollo de un legal tech aplicado a la realidad operacional de nuestras empresas y de nuestro desarrollo mercantil, no solamente como empresarios, sino también como consumidores. Muchísimas gracias por la atención. Voy a estar muy pendiente en el chat y en esta sesión de las diferentes preguntas que ustedes han formulado o las que vayan a formular. Muchas gracias.